Bienvenidos a Conexiones en este miércoles 26 de julio de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales. Usted nos encuentra en el fanpage de TVO Canal 23, también el de Will Salgado. Estamos también en Periscope a través de la cuenta de Twitter. Pero si desea puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone para que nos vea en cualquier país en el mundo. Saludos a todos ustedes entonces que están a esta hora de la tarde con nosotros haciendo una reflexión sobre los temas más importantes de las últimas 2 semanas. Como siempre en el segundo segmento de Conexiones tendremos habilitados 2 números de teléfonos que están apareciendo en pantalla. Si ustedes desean pueden participar con el comentario o la pregunta. 22630023, 22649179. ¿De qué vamos a conversar esta tarde? Bueno, justamente de las últimas 2 semanas que han sido muy intensas en el escenario, particularmente legislativo. Ayer hubo sesión plenaria, al final no hubo elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Quizás es interesante hacer un análisis de qué es lo que habrá detenido un poco esa decisión, sobre todo porque se supone que la Corte de Cuentas de la República entraría en acefalía, puesto que el 31 de este mes vence el periodo para los magistrados electos. Vamos a hablar un poco sobre la ley de extinción de dominio, también información reciente de la Sala de lo Constitucional que ha dejado sin efecto la reciente reforma al Fondo de Pensiones. Esto un poco en seguimiento a una sentencia de 2014. Es más o menos, vamos a ver el análisis de esta información de última hora. Queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios Claudia Umaña, ella es presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia DTJ. Claudia, bienvenida, buenas tardes. Gracias, William, por esta gentil invitación en un momento tan interesante. Perfecto. También agradecemos a Ima Girola, representante del Instituto de Estudios de la Mujer, CEMujer, que está con nosotros, habitualmente nos acompaña y que bueno, entonces contar con la opinión de 2 mujeres, digamos, con un conocimiento bastante intenso, denso sobre la realidad que está viviendo nuestro país. Ima, bienvenida, buenas tardes. Gracias, William, qué gusto. Claudia, y a nuestras amigas y amigos televidentes, un saludo desde CEMujer. Perfecto. Antes de iniciar entonces, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente del país, en la zona central, paracentral y en el oriente de El Salvador, desde luego. Bien, para comenzar, Claudia, me gustaría conocer un poco la opinión suya. Esto que hemos conocido de la resolución, no es una resolución, sino que más bien parece que es, ellos dicen, voy a leer un fragmento rápido del boletín, ¿no?, que ha emitido la Sala de lo Constitucional. Dice, en resolución de seguimiento de la sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad de 42-2012 de fecha 23 de diciembre de 2014. En eso se están estableciendo es entonces el tema de seguimiento y han dejado sin efecto la reforma en la cual se elevaba, si ustedes recordarán el día de ayer, bueno, la semana pasada, ¿no?, que se aumentó el techo de la posibilidad de que el Ejecutivo, para ser más claro, de que tomara cerca de $500 millones del fondo previsional precisamente para utilizarlos para cualquier otra cosa y con más o menos el 1% de interés. Esto es lo que ocurrió, entonces hay una decisión de la Sala de lo Constitucional en seguimiento. Claudia, su primera consideración sobre esto. Bueno, primero que nada, déjame decirte que han habido una cantidad de eventos de trascendencia nacional y este ciertamente es uno. ¿Y por qué? Es que el martes anterior hubo un martes negro en donde se tomaron una serie de decisiones sin consultas, precipitadas, y debemos señalar que la reforma al FOP, precisamente a este fondo, con el fin que se pudiera el Estado tomar hasta un 50% de su valor. Parece poco porque dice, el 5%, pero esos 5% era el 500 millones de dólares. Así que creemos además que la Asamblea claramente tenía los lineamientos de la Sala de lo Constitucional, en donde ya había dado una sentencia en el 2014, así que no estaba tan lejano esperar una resolución de seguimiento a esa sentencia con la cual realmente se viene a proteger el derecho de los trabajadores, su derecho a la propiedad privada, a la seguridad social, a la libre contratación que debe de existir, porque aquí hay derechos en tensión, pero claramente ya la sentencia anterior de la Sala de lo Constitucional había dado algunas luces. Así que felicitamos
porque de esta manera se están protegiendo los ahorros de los trabajadores y no se le permite esa mano larga al Estado de tomarle prestado a los trabajadores para encima pagar pensiones. Es como estar con la tarjeta de crédito pagando un préstamo. Entonces, al final hay una responsabilidad de parte del Estado de incluir en su presupuesto general de la nación pagos que van para una causa tan importante. Ahora, Claudia, esta decisión la toman los legisladores a pesar de las resoluciones del pasado. Bueno, estamos hablando de una sentencia de 2014 que había ya prácticamente todo un basamento jurídico alrededor de esto y sin embargo tomaron una decisión. Esto es que un poco de negligencia o hay en el fondo efectivamente desesperación en el Ejecutivo de buscar fondos de cualquier forma, aunque saben de que pueden enfrentarse a este tipo de dificultades, que finalmente la sala de lo constitucional, porque bueno, es la sala a la que le toca resolver, pero hay una sentencia ahí, pues había jurisprudencia. Había jurisprudencia, había un vacío en el presupuesto general de la nación, en donde no se había contemplado el pago de estas obligaciones. También vemos que en el fondo es una medida parche para evitar lo que es abordar el tema de una reforma de pensiones de una manera integral, tal como la ICP, esa iniciativa que aglutina diferentes sectores, pero que ha presentado la propuesta más robusta que existe en este momento, hasta con estudios actuariales, en donde se le pudiera dar un refrescamiento a todo el sistema de pensiones de una forma que no violente la Constitución, siempre preservando la propiedad individual sobre las cuentas que todos los trabajadores que hemos cotizado tenemos. De acuerdo. Ima, un poco tu primera consideración inicial sobre esto, ¿en qué escenario estamos ahora? Entonces, ya no hay más que hacer, digamos, porque hay un seguimiento a una sentencia de 2014, significa entonces que el Ejecutivo tendrá que buscar otras formas de financiamiento, porque a la base de esto lo que estaba era el desfinanciamiento que tiene el Ejecutivo y estaba buscando fondos de alguna forma desesperada sobre esos $500 millones. ¿Qué opinión? Mira, lo primero que hay que decir es que realmente hay una actuación, pero reiterada, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, una actuación de irrespeto, no solo a las sentencias constitucionales en sí, sino además también una actuación deliberada de buscar hacer fraude de ley en unos casos, fraude de constitución, generar condiciones incluso hasta de desestabilización para luego tener argumentos y querer soslayar las verdaderas responsabilidades que tienen, por un lado, con un mandato constitucional establecido, pero por otro, además, en relación a sentencias constitucionales que ya dejan en claro cuál debe de ser la función y cuál debe de ser el mandato. En este caso, ciertamente no solo hay una actuación deliberada, sino que además desesperada de buscar dinero de cualquier lado. Pero otra vez volvemos, y recuerdo que en uno de tus programas anteriores, donde estuvimos quizás a inicios de año, señalábamos, ¿y dónde está el dinero? Es que no se rinde cuentas, se pide cada vez sobre lo mismo, no se rinde cuentas. Cuando una analiza también la ejecución presupuestaria año con año, la ejecución presupuestaria del Estado en varios de los rubros y varias de las carteras de Estado no llega ni al 50%, en algunos apenas sobrepasa el 50%. Un paréntesis, ¿a dónde va ejecución presupuestaria, desde luego, para aclararle a nuestros televidentes, tiene que ver con el hecho de que las carteras, diferentes carteras de gobierno, cuentan con los fondos para un año de ejercicio. Así es. Sin embargo, no utilizan el 100% de esos fondos, es decir, que quedan remanentes del 20, 30, 40% de fondos que no se utilizan. Quedan incluso, estando la plata disponible. Del presupuesto general de la nación, ¿a dónde va a parar ese dinero? ¿Qué pasó con ese 40-45%, de un promedio de 35 al 40% que no se ejecuta? Es decir, diste el dinero para una obra que al final en ese año, o una acción que en ese año no se ejecutó, y ese dinero se tiene que devolver. Se devuelve en realidad, hacia dónde va, pero luego resulta que el siguiente año vuelves a pedir sobre lo mismo. En realidad, ¿es el mismo dinero el que está circulante o es otro dinero? Vaya, pero suponiendo que el dinero, por ejemplo, se quedó en Hacienda, que es muy probable, ¿no? Que el dinero entonces, como no se ejecutó el 100% del presupuesto anual, entonces vuelve los fondos a Hacienda. Digamos que eso, y porque la ley lo establece, digamos que eso queda así. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con el tema de eficiencia
Capacidad administrativa. De capacidad administrativa, de gerenciación de la administración de los recursos, pero además tiene que ver con un tema de corrupción, de transparencia, porque no es solamente una cuestión de ineptitud en algunos casos y de incapacidad, sino que también de una actuación deliberada de dejar cierto remanente, porque luego ese remanente no estás dando cuenta. La suposición de que termina luego en Hacienda es una suposición que deja demasiadas dudas y demasiadas puertas abiertas a la corrupción y a la impunidad, y que luego entonces, cuando ya no saben de dónde tomar el dinero, terminan entonces haciendo este tipo de juegos y de maniobras políticas, partidarias, porque entonces vuelven a estar en la Asamblea Legislativa en un toma y daca. Si yo te apoyo en esto, tú me apoyas en lo otro, y luego además son actuaciones que tienen muy poca fundamentación jurídica también, y especialmente cuando hay antecedentes de sentencias constitucionales que ya han mandatado a realizar determinadas medidas, determinadas acciones, y que incluso inhiben de hacer este tipo de artimañas, digamos, legales como las que se han hecho ahora. A ver, Claudia, ¿por qué un poco, cómo se percibe desde fuera? ¿Por qué tanta la insistencia, digamos, en recurrir a este tipo de decisiones sabiendo que efectivamente hay todo un andamiaje, hay jurisprudencia, digamos, en el caso concreto del tema de pensiones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el país entonces? Ustedes estuvieron ayer junto a un grupo de movimientos participando en la Asamblea Legislativa, ¿no? En la última sesión plenaria de este mes. ¿Esa mujer no pertenece al movimiento también? ¿Cómo no? Nos hemos unido. Ayer? Lamentablemente no pudimos estar, pero sí, formamos parte. No vi una foto, pero sí, pero no pudimos estar presentes. Justamente en las 24 organizaciones que estamos acompañamos ese esfuerzo. Acompañando. Claro. Está incluyendo la Universidad Centroamericana también, ¿no? Sí. Está la UCA. Sí, realmente. Bueno, ISD. ISD también, correcto. Creo, FUSADE, Censuracero, ISD, la UCA, el Consorcio por la Transparencia, Acción Ciudadana. Realmente hay una cantidad de organizaciones que nos hemos agrupado precisamente por esto que estamos viendo. Con IMA también hemos estado muy pendientes desde el 743. Nuestros caminos se vuelven a juntar después de algunos años, cuando estamos viendo que insistentemente, cuando lo que tú dices es esta conducta reiterada en el fondo, de no tenerle respeto al Estado de Derecho y buscar lo que nosotros llamamos precisamente negociaciones oscuras en la Asamblea Legislativa, en donde lo que uno ve es que se perfila ese irrespeto a la legalidad, a la institucionalidad que se refiere toda nuestra Corte Suprema de Justicia, particularmente la Sala de lo Constitucional, al proceso legislativo de formulación del presupuesto general de la Nación, porque precisamente tú tienes por obligación de tener mucha transparencia, y estos presupuestos nacen viciados desde que se presentan a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque lo que se está obviando es esa mayoría calificada que debes de tener con el fin de obtener empréstitos. Ahí sí la requieres, pero si no hay préstamos, pues entonces con mayoría simple. Así que es una conjugación de tema de eficiencia y eficacia, de transparencia sobre el presupuesto y respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, y también querer confundir a la ciudadanía con que estas negociaciones pues no están sucediendo. Ahora reiteradamente se ha dicho que no, que allí no hay ninguna negociación. Regresemos al combo. Este combo incluía... Del martes de la semana pasada, ¿no? Sí, que se pretendía concluir en esta semana con los elementos del combo, ¿verdad? Que tenían que ver precisamente con tomar 5% del FOP, tenían que ver con la elección de la Corte de Cuentas, la ley de extinción del dominio y diputados tránsfugas. Imagínate, lo que estaba pendiente, perdón, Claudia, lo que estaba pendiente para esta sesión plenaria de ayer era únicamente el tema de la Corte de Cuentas. De la Corte porque de lo demás Cuentas se consumó, ¿no? La semana pasada. Lo demás se consumó. Lo que estamos sabiendo ahora, en esta tarde, hace unos momentos, es una resolución de seguimiento de la Sala de lo Constitucional que deja sin efecto
la reforma al FOP es de 5%, es decir, 500 millones de dólares que no le van a pasar al erario público de una forma desordenada y en detrimento de los fondos de pensiones de los trabajadores. Así que es un momento muy interesante, pero sumamente peligroso. Así que nosotros como mínimo, y por eso apreciamos la coyuntura que justamente nos invitaras, es para hacerle ver a la ciudadanía un poco lo que hacíamos en la misma Asamblea Legislativa el día de ayer, todas estas organizaciones que como mínimo cuando estamos viendo desde el Ejecutivo y el Legislativo acciones que no abonan a la certeza jurídica, al respeto a la propiedad privada, a la misma independencia entre órganos, con esto que estábamos viendo en la Corte de Cuentas, pues como mínimo la sociedad civil tenía que salir adelante y hacer ver que tenemos una acción vigilante y que también se pueden utilizar los recursos legales, que en otros casos serán recursos de inconstitucionalidad, para poder lograr que se mantenga esta independencia de poderes. Ahora, no sé si ustedes lograron este día leer un comunicado que apareció publicado en los principales rotativos del país, del Ministerio de Hacienda, donde hace una respetuosa reflexión a los diputados de nuestra Asamblea Legislativa y ahí hacen alguna señalamiento sobre las advertencias, la calificación, por ejemplo, de Standard & Poor's, cómo ha ubicado al país. Se refieren también en ese comunicado sobre la situación de las pensiones, la necesidad de una reforma de fondo sobre esto. Pero me llama la atención unos 2 párrafos, quizás se los voy a leer, voy a entretenerme un poquito en esto porque son un poco extensos, pero vale la pena, ¿no? Dice este comunicado del Ministerio de Hacienda, después de hacer referencia sobre este tema de las pensiones y de esa urgencia que tienen, dice: el Ministerio de Hacienda trabaja en ambas vías, promoviendo la aprobación de la reforma de pensiones y ante los posibles retrasos también solicitamos a los diputados de la Asamblea Legislativa asegurar de inmediato el pago del FOP el próximo mes de octubre, aprobando la incorporación al presupuesto, la asignación presupuestaria por medio de la aprobación de la solicitud de préstamo que hicieron el pasado 1 de febrero, dice, ahora reducida a 91 millones de dólares necesarios. Este párrafo que viene es interesante porque dice el Ministerio de Hacienda: en esta oportunidad el Ministerio de Hacienda no ve posible que en octubre se pueda hacer una reprogramación al presupuesto como se hizo en abril, ya que los compromisos presupuestarios en octubre pudieran llegar a ser hasta un 79.8% y a los distintos ministerios no se les podrá reducir su disponibilidad. Finalmente dice: queremos recordar que para el Ministerio de Hacienda, para que el Ministerio de Hacienda pueda pagar, necesitamos además del efectivo una asignación presupuestaria y en este caso aprobada por la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, es decir, con los votos de Arena. De lo contrario, los riesgos de pago persistirán y sus consecuencias no son previsibles. Ima. Mira, aquí lo que estamos viendo es una fuerte presión político-partidaria desde el propio Ejecutivo y desde el mismo Ministerio de Hacienda, que a través de una serie de planteamientos y de presiones, cuando nos dice prácticamente ya vamos a caer en un impago, no se puede generar una liquidez, no se puede generar una solvencia, pero una no puede actuar y hacer un análisis descontextualizado. Al irnos mucho más atrás, comenzamos a ver un cuestionamiento sobre la planificación presupuestaria. Tenemos que hablar también sobre lo que genera y produce nuestro país en términos de capitales. Es que no podemos vivir solo de cooperación internacional, de remesas y de préstamos. Los bancos, con todo respeto, pueden estar de alguna manera satisfechos porque seguimos aprobando préstamos, pero luego, ¿qué significa la aprobación de préstamos cuando tú no tienes liquidez? Y si una lo pone en el contexto de la economía familiar, cuando usted sigue endeudándose y hace préstamos, le presta a la vecina, le pide prestado al otro vecino, le pide prestado al familiar, ¿y con qué va a responder si no tiene un salario, no tiene generación de ingresos, entonces luego comienza a pedir prestado para poder pagar los otros préstamos y se le va la vida en eso? O sea, préstamo sobre préstamo, termina hipotecando los intereses y la soberanía del país también. Entonces, esto que está planteándose acá, si bien es una preocupación real, ¿cómo es que esto debió de haberse previsto técnicamente hablando también? ¿Y por qué razón es que a estas alturas, aunque el discurso de 7 años es contra la corrupción y contra la elusión
y contra la evasión fiscal y contra todo esto, en la práctica ellos mismos están favoreciendo, ellos mismos desde el Ejecutivo están en actuaciones protegiendo a personas corruptas, siguen, y desde el Ejecutivo, pero desde el Legislativo también. ¿Quiénes son los que aprueban al final este tipo de normativas que también están señalados, que también están investigados? Entonces encontramos acá, y no te estoy respondiendo desde la parte técnica fiscal, pero sí desde la parte política del análisis que está relacionado con una actuación desordenada, con una actuación que al final de cuentas no quiere pasar la factura hasta de las actuaciones irresponsables y de corrupción estatal. Perfecto. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, si quieren, terminamos de redondear un poco este análisis sobre el tema de las pensiones, porque me interesa que hablemos de ley de extinción de dominio, sobre todo porque hay ahí una situación de advertencia que hizo la embajadora de los Estados Unidos, respuesta que ha habido de algunos legisladores, ¿no? Diciendo, bueno, si entonces Fomilenio lo quiere retirar o los fondos de Fomilenio, pues no hay problema, que se los lleven. Hablar de ese tema, pero también me interesa que profundicemos después sobre corte de cuentas de la República, ¿no? Porque ese es un tema pendiente y es sumamente sensible. ¿Qué debe ser la corte de cuentas? ¿Qué debería ser, digamos, en el buen sentido de la palabra, pero qué está pasando en la actualidad? Vamos a ir a una pausa, vamos a tener habilitados los dos números de teléfono, si desean participar pueden hacerlo, estarán apareciendo en pantalla, los tiene ahora ahí, 2263-0023, 2264-9179. Reitero, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Hola, mi nombre es María José Aguilar, tengo 19 años, estudio educación inicial y parvularia, formo parte del Team Aves desde que inició. La verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante para mí. La asociación nos ha apoyado muchísimo, nos ha brindado nutrición, entrenador y todo el apoyo para las carreras. La mayor distancia que he corrido son 10 kilómetros y una de mis mayores aspiraciones es poder ganar alguna de las carreras más importantes del año. Los invito a que lleven un estilo de vida saludable, que practiquen algún deporte, van a ver cómo les ayuda y que les va a encantar.
gusto que nos acompañe. Está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia de TJ, y también Ima Girola, representante del Instituto de Estudios de la Mujer, CEMujer, analizando un poco sobre el tema de institucionalidad, los últimos hechos que han ocurrido en nuestro país. No sé, Claudia, si terminamos un poco sobre el análisis de lo que estamos conversando para terminar el hilo y luego seguir, porque me interesa hablar también sobre el tema de la reforma, la ley de extinción de dominio, por el tipo de consecuencias que va a traer. Tengo la impresión, digamos, por lo que uno lee, por lo que uno analiza, es que habrá consecuencias de otro tipo, incluso en esa relación que se ha tenido bastante armoniosa y en términos de cooperación con Estados Unidos. Pero bueno, terminemos la idea anterior. Sí, para redondear la idea, déjame que te diga algo. Lo que acaba de hacer la sala es evitar una confiscación de parte de los fondos de los trabajadores. Pero esto es un desgaste para la institucionalidad, porque además ya había una resolución que decía no lo vaya a hacer. Y que son lineamientos, por supuesto, pero en el lugar de buscar una reforma integral al sistema de pensiones con propuestas técnicas, lo que vemos es los subterfugios. Así que hoy por hoy, todos los salvadoreños se pueden ir a la vacación sabiendo que sus fondos de pensiones se mantienen tal cual los tenían, pero si la sala no da esa resolución de seguimiento, hubieran tenido una reforma nuevamente confiscatoria. Así que esos serían, digamos, mis comentarios para el cierre de lo que es la primera parte. La ley de extinción del dominio. Un tema preocupante, primero porque si bien en materia de extinción de dominio hay una serie de opiniones jurídicas y algunas también que deben de ser muy valoradas en cuanto a que si esa ley adolecía de algunas inconstitucionalidades o si se podían mejorar algunos aspectos. Pero dicho eso, en el lugar de corregir los errores de la ley, lo que se hizo fue, con el argumento de mejorarla, la dejaron inaplicable del todo. Esta ley puede resultar, y como así lo ha hecho, por ejemplo, en otros países como Colombia, y es más, aquí mismo se estaba empezando a utilizar de una forma con mucho vigor por parte de la Fiscalía General de la República. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se le han tocado temas fundamentales como es la autonomía de la acción, es decir, primero se va a tener que agotar todo lo que es el caso de enriquecimiento ilícito y luego además empezar el proceso de extinción de dominio. Dos, al quitarle la autonomía, además se tocó el plazo de prescripción y entonces te corren los dos plazos en paralelo. Uno dice, ya no le van a dar los tiempos para que un fiscal lo pueda perseguir. Y es que recordemos que aquí lo que se ha hecho es que se ha apartado de la parte penal, es decir, la ley de extinción del dominio no tiene que ver con que si la persona va a ir a la cárcel o no. Esa ley es para perseguir los bienes de origen ilícito. En una acción individual, porque tú te recuerdas del caso de Al Capone, que cuando una persona con muchísimo poder es perseguida, normalmente tiene más abogados que el Estado, muchos recursos, y lo que sucede es que es bien difícil probarle los casos. Y entonces los norteamericanos empezaron con la lógica de persigue el dinero, más bien, no te trates de perseguir todo el delito, sino que busca el dinero. Así que en ese caso tan famoso, pues fue precisamente por evitar impuestos. Pero, ¿qué es lo que persiguen estas leyes? Y fueron basadas para perseguir casos como narcotráfico, es apartar lo penal, apartar también los casos de enriquecimiento ilícito por los funcionarios públicos y ir detrás del dinero. Pero los señores diputados además dijeron, ¿saben qué? Cuando es para políticos, ahí sí vamos a tener una regla especial para los mareros, para los narcotraficantes, 30 años de prescripción, pero en estos casos que pudieran haber algunos de los mismos diputados que están siendo investigados, ahí sí la prescripción, fíjese que van a ser 10 años. Entonces uno ve ahí una serie de pincelazos que no hacen sentido jurídico. Ahora imagínate tú que cuando el fiscal se ponga a hacer las investigaciones iniciales,
va a tener que mandar a notificarle al abogado del que está siendo investigado para que juntos anden recopilando la información. Es parte de las modificaciones que se incluyen, sí, ¿no? Así que estas reformas han venido realmente a destrozar la ley, ya no se va a poder aplicar. ¿Qué repercusiones va a tener? Pues claro que en la lucha contra la corrupción, si tú tenías diferentes herramientas en la lucha contra la corrupción, uno, la misma Corte de Cuentas, pero casualmente ahora va a quedar acéfala y sí. Bueno, luego vamos a hablar de ese tema. El Instituto de Acceso a la Información Pública, con comisionados, que ahorita hay un problema de elección. Luego vemos que esta ley de extinción de dominio que se empieza a utilizar y se le desactiva, pues no está tan difícil que Estados Unidos, que lleva dentro de los indicadores de Fomilenio la lucha contra la corrupción, y tú te recuerdas que nuestros máximos líderes estuvieron en una reunión en Miami hace no más de mes y medio, correcto, justamente hablando a nivel de Centroamérica y México, Colombia, hablando sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, cómo se puede evitar la migración, creando oportunidades en nuestros países. Así que, ¿qué es lo que le estamos mandando como señal a nuestros socios comerciales o a nuestros vecinos? Falta de interés en la lucha contra la corrupción. Bueno, y es que quiero leer, Ima, por ejemplo, lo que dijo la embajadora norteamericana hace un día, ¿no? Dice, hay 16 criterios para recibir fondos de Estados Unidos, uno de esos es demostrar voluntad política en la lucha contra la corrupción. Y si ustedes se recuerdan, antes la embajadora ya había advertido que cada vez más era más difícil para ella poder hacer gestiones de búsqueda de fondos de cooperación en Estados Unidos, en tanto los contribuyentes norteamericanos, que son los que dan la plata a través de Fomilenio, por ejemplo, decían, bueno, pero miren, nosotros estamos dando el dinero y ¿qué está pasando? Porque no administran bien los fondos que tienen en sus países. Lo había dicho antes, pero bueno, ella recuerda los 16 criterios para recibir fondos de Estados Unidos. Después dijo que claramente las nuevas reformas a la ley de extinción de dominio representan un paso atrás en la lucha contra la corrupción en este país. Y reiteraba que es casi imposible que este país, se refiere a El Salvador, pueda seguir adelante sin combatir la corrupción. La ley de extinción es normal en países que quieren combatir corrupción. Desafortunadamente, cerró con ese tuit ella, hay personas, dice, en El Salvador que no quieren combatirla. No, claro. Y aquí, independientemente que sea la embajadora de Estados Unidos, de Gran Bretaña el embajador, que sea una representación diplomática de Rusia o de Cuba o de Venezuela, aquí lo importante es el fondo que se está planteando, y lo que se está cuestionando es la actitud, la actuación deliberada de generar impunidad, especialmente en los casos de corrupción de políticos, de personas que se encuentran con un nivel y dentro de los altos círculos de poder en nuestro país. Y eso es claro, lo que hay en el fondo de las reformas a la ley de extinción de dominio es precisamente la búsqueda de la impunidad, y de la impunidad institucionalizada. Esto es grave. Y aquí este no es un tema de izquierdas o derechas, quienes votaron, quienes no votaron. Este es un tema de círculos de poder que están dominando en nuestro país, que están cooptando las instituciones del Estado, llámese del legislativo, del ejecutivo, inclusive del judicial. Si estamos hablando de diferentes estamentos e instancias en nuestro país que tienen poder de decisión, y es preocupante declaraciones de diputados, diputadas, de personas que se encuentran en la toma de decisiones en nuestro país, que no solamente descalifiquen todas las expresiones, no solo la de la señora embajadora de Estados Unidos, sino todas las expresiones de sociedad civil contra este otro 743 con esta otra careta, este otro acto de corrupción institucionalizada, tratando de mentirle a la población, incluso tratando de plantearle un tema sobre injerencia internacional, que este no es un tema de soberanía ni de injerencia, este es un tema de corrupción y de transparencia institucionalizada. Voy a interrumpirte, Ima, porque me dicen de que tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes, la brevedad de su planteamiento, le agradeceré si le baja volumen al televisor para que le podamos escuchar. Buenas tardes, caballero. Sí, bájele volumen al televisor nada más. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Bueno. Sí, ahora sí, estamos al aire. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. De San Salvador hablo. Sí, díganos, le escuchamos. De San Salvador hablo.
Sí, le escuchamos, estamos al aire. Vea, señor, en primer lugar quiero felicitarlo por este programa, porque realmente este es un problema que nos atañe a todos los salvadoreños y es muy importante. Nosotros tenemos que ver ahorita lo siguiente. La verdadera confiscación de las pensiones se hizo en el momento que se privatizaron. Y luego, a sabiendas de que iba a pasar esto, el mismo Arena aprobó un sistema para pagarlas porque no hay plata, no ha habido ni hay dinero para pagarlas. Ese es el problema bien sencillo. Pero mire, yo quería dejar una inquietud muy importante. Sí. ¿Se han fijado ustedes que la Sala de lo Constitucional declara sin lugar algo que ya saben ellos que no va a poder pagar El Salvador y que vamos a caer en defraude? Y así pase lo que pase, porque no hay dinero. Otra cosa es lo siguiente, mire usted la aprobación de la ley de la corrupción. Mire, esa va a estar vigente. ¿Sabe por qué va a estar vigente? Porque allí no se va a saber quiénes se llevaron los bancos, cómo los privatizaron, cómo privatizaron las comunicaciones, qué se hizo ese dinero, y antes sí se podía. Así es que por eso, como la sala se ha constituido en el departamento jurídico de Arena, y las dos señoras que están allí, que vienen luchando a la par de Arena desde hace buen tiempo, no les hace ningún honor estar hundiendo al país más de lo que lo tienen. Francamente, si tú revisas lo siguiente, miren, privatizaron todos los bienes del Estado y vendieron todas las empresas importantes del país a extranjeros. Bien. ¿Y sabe usted con qué vivimos los salvadoreños? Sí. Con el 27% de la producción nacional. Bien, perfecto. Le agradezco la participación sin duda alguna. Creo que nos ha quedado muy claro. Van a tener nuestras invitadas la oportunidad de responderle para ver si este tema se trata de un partido político en específico, si es de Arena o de qué. Pero es que tenemos a otros televidentes. Si queremos avanzar un poco también rápido, tener opiniones y las preguntas puntuales. ¿Alguien más está con nosotros en la línea? Le agradezco la brevedad, por favor. Como siempre, respeto a nuestros invitados o invitadas. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Hola, estoy llamando desde Santa Tecla. Díganos, La adelante. Libertad. Un saludo para usted, señor periodista, lo felicito. Y a las dos hermosas, valientes mujeres, las felicito también. Y la consulta, después de haberlas escuchado, ver la forma tan clara como nos despejan más las dudas que teníamos, como mujer y como mujer organizada en un movimiento coordinador para el desarrollo social, le quisiera decir si hay alguna forma, cómo unirnos y cómo apoyarlas para seguir con esta lucha. Bendiciones. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por la participación. A ver, aprovechemos entonces un poco, Claudia, la opinión respecto a lo que dijo el televidente al inicio y después escuchar también lo que preguntaba la última televidente, ¿no? Es cómo hacer para incorporarse. Ustedes tendrán los contactos, por favor. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay políticas públicas que dependiendo del gobierno que esté en el poder se impulsan. Definitivamente que aquí hay, puedo ver de parte del señor televidente, una visión que las cosas están mejor en las manos del Estado, digamos. Cuestionado versus que haya más sector privado en algunas de las áreas económicas. Eso es un tema bastante discutible, pero ¿sabe qué es en lo que creo que sí estamos de acuerdo? En que independientemente que sean gobernantes de derechas, de izquierdas, con más o menos participación del Estado, en lo que creo que todos los salvadoreños estamos unidos, es que queremos que las cosas se manejen con eficiencia de cara a la ciudadanía, es decir, con rendición de cuentas, que no se vayan los recursos escasos de los salvadoreños a los bolsillos de algunos funcionarios públicos, porque debo de señalar, yo creo muchísimo en la función pública,
y creo que es un gran honor servirle al país. Pero por eso es que a mí no me gusta igualar que todos los partidos políticos son de una manera o que todos los funcionarios públicos. No, creo que tenemos que tener responsabilidades individuales y la probidad, la honestidad no tienen tintes partidarios. Yo no soy de Arena, le quería comentar, pero eso sí, yo sí creo en un Estado eficiente, que las personas lleguen por sus méritos, que haya certeza jurídica. Fíjese que es bien básico, que las reglas del juego y la cancha estén bien claritas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Yo creo que por todos los sectores es prosperidad, competitividad, que venga inversión extranjera, que se generen empleos en este país, que hayan respeto a los derechos de los trabajadores y una serie de otros aspectos que tienen que ver con el bienestar y el bien común. Así que no es un tema partidario. Ahora, en el tema de las mujeres, primero, gracias por ese comentario. Y yo creo que desde nuestras diferentes causas, yo sí creo que la mujer salvadoreña todavía tiene que tener un rol más proactivo. No estamos escuchando a más del 50% de la población con la voz vibrante que creo que podemos tener. Así que un llamado para que eso que usted señala de trabajar más juntas las mujeres lo podamos hacer. Bueno, perfecto. Tengo que darle la palabra a Ima, pero me indican que hacemos la pausa. Cuando regresemos, Ima, la respuesta tuya un poco a lo que dijeron los televidentes, y entonces hablamos también del tema de Corte de Cuentas de la República, que esto está sin duda alguna vinculado con todo el proceso de elección interna que tendrán que hacer los organismos, asociaciones, federaciones de abogados. Después, cómo se configura Asamblea Legislativa el próximo año, y de eso dependerá entonces qué tipo de sala de lo constitucional tendremos en el 2018. Vamos a la pausa, regresamos.
cierre de conexiones, nos quedan más o menos unos 14 minutos para poder concluir. Ima, nos quedamos entonces contigo pendiente de especial opinión por lo que dijo la televidente y el televidente anterior también, de argumentos que tiene que ver con la parte política, el tema relacionado con Arena, y luego también la otra televidente dijo dónde podía acercarse con ustedes o qué hacer por este país. Claro, bueno, en primer término debo decir que mi persona y a la institución a la que represento, que es CEMujer, somos apartidarias, somos con una actuación eminentemente política, pero no partidaria. Y eso para nosotros es muy claro, es parte de nuestra autonomía y parte de nuestra naturaleza. Así es que jamás le vamos a estar haciendo lado a un partido político, a otro o a otro. Uno. Por otro lado, la privatización de los servicios públicos, nosotras nunca hemos estado en acuerdo con ello. Si usted me pregunta personalmente si yo estoy de acuerdo con que las AFP o el Estado maneje mi dinero, yo le puedo decir que yo no estoy de acuerdo con que nadie más que mi persona o quien yo decida maneje mi dinero y me tiene que rendir cuentas centavo a centavo, día a día, cosa que no hace ni la AFP ni el Estado. Por otro lado, también es importante decir que el tema acá, además, es que el Estado salvadoreño, a través de las instancias correspondientes, lo que necesita es dinero, liquidez, porque tiene un desorden en sus finanzas, tiene una mala administración de los fondos, además de un alto problema de corrupción que viene arrastrándose. La corrupción no empezó con el FMLN, no empezó con Arena, la corrupción es crónica en nuestro país y sigue permanentemente en nuestro país con una actuación de impunidad. Y a eso es a lo que estamos señalando. Cuando instancias jurídicas hacen señalamientos, los tienen que hacer desde el punto de vista jurisdiccional también y desde el punto de vista jurídico, y eso es lo que la sala resuelve. Por lo tanto, este tipo de argumentaciones que a veces los partidos políticos esgrimen con respecto a argumentaciones que están lejos de los aspectos legales y jurídicos, muchísimas veces simplemente están saltando con respecto a sus intereses propios. Y por otro lado también, qué importante el acercarnos, el articular esfuerzos y sobre todo el buscar también los elementos de análisis y de generación de pensamiento crítico para tener una actuación independiente y una actuación de participación directa en las decisiones. Así es que igualmente la invitamos para que pueda conocernos un poco más, acercarse y poder entonces trabajar en ese sentido. Me refiero a la última llamada de la señora televidente. De acuerdo. Bueno, ¿les parece? Pasamos al tema porque nos quedan más o menos unos 10 minutos ya. Corte de cuentas de la República. Claudia, a ver, usted habló al principio, ¿no?, de un combo que había y que lo complementaba ese combo con lo que se hizo la semana pasada con la posibilidad de que se aprobara, se diera el paso a la elección con 43 votos de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Eso no ocurrió, nos vamos a ir a la vacación, no habrá magistrados, decían ahí, bueno, entren a cefalía a la Corte de Cuentas de la República, pero bueno, la opinión suya entonces. Sí, la Fundación DTJ, junto con otras instituciones tales como la UCA, FUSADES, el Centro de Estudios Jurídicos, FUNDE, nos reunimos precisamente para hacer un pronunciamiento desde la sociedad civil para hablar del deber ser. Y el deber ser es que la Corte de Cuentas requiere de magistrados independientes y capaces para librar esta lucha contra la corrupción. Desafortunadamente, la Corte de Cuentas no ha estado ejerciendo sus atribuciones constitucionales porque se ha tomado como un botín partidario y en muchas oportunidades la misma Sala de lo Constitucional ha mandado a repetir las elecciones hasta 4 veces, porque los magistrados se eligen no por su capacidad, por su honorabilidad, por su trayectoria profesional, sino que quién va a ser más afín para cuidarle las espaldas de acuerdo a acercamientos partidarios. Y recordemos que la Corte de Cuentas tiene el rol de velar que todos nuestros impuestos sean bien utilizados, y es para todos los órganos del Estado, para las alcaldías, para el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, es decir, que sea una institución que vela porque se manejan bien esos recursos. Pero ¿qué es lo que sucede?
La Corte de Cuentas también puede ser una entidad de persecución para que los adversarios políticos se les tenga amedrentados y aquellas personas que están muy cercanas al poder, pues realmente hasta se engaveten sus procesos y no pasa nada. Porque ¿a dónde han estado la Corte de Cuentas cuando han habido despilfarros, cuando se han sabido casos pero muy importantes y verdaderamente de gran trascendencia, como el Chaparral, como casos que uno dice, pero ¿y a dónde estaba la Corte de Cuentas? Y sencillamente lo que ha pasado es que los partidos políticos han hecho un coteo partidario, y esto viene también por diseño, o sea, esto no pasa por error. Solo te quiero mencionar que esta institución se eligen sus magistrados por mayoría simple, a diferencia de los otros magistrados de otras o del mismo fiscal general de la República, que es por mayoría calificada. Ahora, en este punto requeriría de una reforma constitucional. Reforma constitucional, pero hoy por hoy casi se eligen ayer por coteo, pero creemos de que al menos van a reflexionarlo más nuestros señores diputados. Sí, Ima, si tuviéramos entonces una Corte de Cuentas de la República apegada a lo que establece la ley en este país, y si hubiera institucionalidad, sobre todo muy fundamentada, ¿no tendríamos entonces un instrumento contralor como donde se puede utilizar como un mecanismo de premio o castigo de acuerdo al tema de preferencias políticas partidarias? Pregunto. Si tuviéramos una Corte de Cuentas como debe de ser, haciendo su mandato constitucional, definitivamente se hubiese podido detectar la cantidad de casos de corrupción que ahorita la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia está analizando, se hubiesen podido haber identificado desde la misma Corte de Cuentas de la República. La distribución del pastel de la administración pública ha sido tan al descaro de parte de las distintas expresiones de poder, de cúpulas de poder en nuestro país, que al cooptar y al partidarizar las instituciones, lo que generan entonces es esta posibilidad, vamos a decirlo en un lenguaje bastante cotidiano, poco académico, pero tienen la cola pateada tantos y entre sí, que entonces nadie dice nada sobre el otro, porque el otro también le tiene la cola pateada en otras situaciones. Dicho de otra manera, realmente que si bien es cierto, necesitaríamos ciertas reformas a nivel de constitución para poder transformar y quitarle ese poder central y absoluto que tiene la Asamblea Legislativa, que dicho sea de paso, no es el primer órgano de Estado porque no hay primero, segundo y tercero. Pero más allá de esto, mientras eso llega, y lo que va a significar que eso llegue, debemos de estar no solamente en una actuación de monitoreo y de fiscalización desde sociedad civil, sino que además demandando transparencia con las herramientas que hasta ahora tenemos, transparencia, y demandando además que haya una idoneidad. ¿Cómo es posible que tengamos legisladoras y legisladores que no tienen ni siquiera idea de cómo se lee una cifra con décimos, centésimos, milésimos, que no tienen una idea de cómo se hace una lectura, ya no digamos interpretativa, una lectura comprensiva? Entonces, realmente hay una preocupación desde las distintas instituciones, y nuevamente esto no es un tema de izquierdas, derechas, este es un tema de transparencia, de institucionalidad, y en ese sentido la Corte de Cuentas de la República, es una, pero no es la única, pero es una de las instituciones pilares en materia de transparencia, pero que simplemente ha habido una repartición mientras se utiliza la Corte de Cuentas de una manera, se reparte hacia otra de las instituciones, Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. La Asamblea Legislativa debe de elegir una cantidad de funcionarios y funcionarias claves dentro de la institucionalidad de nuestro país. Y si continúan actuando de esta manera, de una manera no solo poco transparente, opaca totalmente, sino de una manera corrupta, no hay otra forma de decirlo más que corrupta, entonces lo que vamos a seguir teniendo es más de lo mismo.
Ahora bien, ¿qué les parece? Y quisiera su argumento sobre esto, porque el diputado Mata Bennett ha dicho esta semana, por ejemplo, decía él que es importante entrar a un proceso para que se pueda establecer una constituyente en el país. Ay, por favor, otra vez como lo de Venezuela, perdón que lo saque, pero es que... Justamente ese término dijo él. Y ahora, bueno, el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo esta mañana también que anunciaba él una ofensiva, entre comillas, porque es una cita textual, una ofensiva en la Asamblea Legislativa luego de las vacaciones para poder entrar a este proceso de una reforma constitucional. Y se hacía referencia entonces a todo este tema de cómo combatir la corrupción, pero que se haga a través de la Constitución. Pero lo de Mata Bennett fue lo más interesante porque él habló de una constituyente, ¿no? Claro, una constituyente inmediatamente a uno le evoca lo que está ocurriendo en Venezuela alrededor de ese proceso que viene para el próximo domingo. Claudia. No, muy rápidamente. Miren, la ley de extinción del dominio había que arreglarle un par de artículos y entonces la dejaron totalmente inoperante. O sea, sí había que hacer alguna modificación. Habría que haber hecho alguna modificación. Entonces a mí me da mucho temor cuando, claro que uno quiere algunas mejoras a la Constitución, algunas que tienen que ver precisamente en el combate a la corrupción o que la misma Corte de Cuentas se elija por mayoría calificada. Pero ese es este momento de estos niveles de polarización para entrar en una discusión de esta naturaleza. Uno lo único que puede pensar es que se haría con absoluta mala fe y lo que nos evoca es todo este proceso constituyente venezolano, así que por lo menos yo no veo las condiciones para poder entrar en una negociación, en una conversación sincera acerca del Estado, cómo lo mejoramos, lo fortalecemos, porque por ahora los políticos lo único que nos dan la impresión es que no conocen los límites de sus actuaciones y del órgano en donde están. Sí. Así que muchísimo cuidado. Ahora, en el tema de Corte de Cuentas de la República, finalmente es así el mecanismo, ¿no? Pasa esto por discusión en Asamblea Legislativa y son los mismos diputados, los mismos partidos políticos que se convierten en un momento determinado en un proceso, en una parte del proceso en jueces y parte. Es así. Pero ¿cómo se salva esa parte? Y más rapidísimo porque sí se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, tres cosas. La vigilancia y el monitoreo desde sociedad civil que debe de estar al pendiente, que debemos de demandar, porque esto sí está también en la Constitución, la publicidad de todos los actos. ¿Cómo es posible que se hagan entrevistas, no solo para la Corte de Cuentas, pero para la Corte de Cuentas, entrevistas de 10 minutos, de 5 minutos, donde se les va la mitad del tiempo entre el saludo y la despedida? Es decir, esto es realmente ofensivo, abusivo, y las expresiones de constituyente o de cambiar la Constitución de parte de quienes irrespetan a diario la Constitución, por supuesto que no solamente generan una indignación, sino que además generan una preocupación, porque hacia dónde nos quiere llevar quien quiere cambiar la Constitución para hacerla a su medida, para hacer un traje a su medida que le convenga, como lo quieren hacer con la cantidad de leyes que luego hacen reformas con ese mismo objetivo, quienes no respetan ni un ápice, ni conocen muchas veces la Constitución de la República. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó, así que gracias. Claudia, por compartir con nosotros esta tarde, muy gentil. Gracias por la invitación y también por compartir espacio aquí con Ima. Gracias, Ima. Gracias a ti, William, y muy al pendiente sobre cada una de estas acciones que son de competencia de toda la sociedad. Bien, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto, totalmente en vivo, con un tema de interés sumamente social que tiene que ver con la situación de vivienda en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.